Bienvenido. Aquí andamos hoy, tratando de hacer camino. Entre el arquetipo de la plenitud, el sagrama número 55, y el de la suavidad del viento, a fin de, con su labor perseverante, reunir en torno a una elevada meta, nos encontramos con el andariego, en cuya estructura nuclearmente sobrelleva la sobrecarga, tratando de penetrar serenamente y hacer una distribución adecuada de aquello que lleva en su andar. El texto del Rey Wen para este caminante, que de alguna manera somos todos en el mundo, habla concretamente. El andariego, éxito por lo pequeño. La perseverancia le trae ventura. Bueno, el término leitmotiv de la perseverancia supongo que ya lo tienen bastante asimilado en cuanto a cualquier actividad. La imagen la completa el Rey Wen diciendo que sobre la montaña hay fuego, que es aludiendo a la contemplación del trigrama Ken, montaña, sobre la cual ondea el fuego. Li, de tránsito. Hay poco combustible que consumir en la cumbre de la montaña y por tanto alude a idea de tránsito. Continúa el Rey Wen con la expresión del dictamen de la imagen, diciendo: así el noble aplica con claridad y cautela las penalidades y no arrastra pendencia. No pretende hacer valer su fuero allí por donde pasa. Las condiciones que debe asumir un andariego, un extranjero, que abarca un amplísimo espectro, desde aquel que lo ha perdido todo, no tiene hogar y tiene que habérsela en la calle, hasta el diplomático que en función de representación de su país se sitúa en el extranjero, o el joven que va en busca de un conocimiento que no hay en su zona y tiene que hacer un máster tan en boga hoy en día. El espectro del extranjero como el propio ser humano en su tránsito mundano. El andariego debe adecuarse con claridad al momento circunstancial por el que transita, cuya importancia es grande, no obstante la transitoriedad y la precariedad de su arraigo, de su pasar. Este hexagrama, obtenido sin líneas mutantes, debe colegir el consultante una actitud de modestia, de circunspección y de frugalidad, fundamentalmente. Sin embargo, sin olvidar que aquel tránsito que puntualmente ejecuta debe tener un valor de fondo importante. Cuando las mutaciones entran en el orden de la estructura, obviamente entran por la primera línea. La advertencia del duque de Zhou, que para nada es banal y debe tenerlo en cuenta el consultante porque está detectando sus inclinaciones primarias. No te dediques a nimiedades. No te reúnas en el primer ventisquero entre personas locuaces que se dan a la banalidad, al alcohol y te dediques a nimiedades, porque no serías a la larga, bueno, más bien ya de entrada, desestimado por tu baja condición como ser pensante y como ser de valores trascendentes. El consejo para esta línea es que si el consultante se va
a dedicar al cultivo de los aspectos nimios allí donde toma contacto, no va a ir lejos con su proyecto. Así, cuando muta esta línea, el complementario nos da una imagen de aquello que debe contraponer a esa liviandad de establecer un contacto de orden pueril cuando no va francamente bajo y dedicarse al chisme, al chiste, a la bebida, a los elementos por los que se entronca con el mundo más bajo del orden en el que se transita. El complementario, que no es otro que el 30, es una red de adherencia y dependiendo de a qué te adhiera, eso vas a quemar. Si quemas incienso, es decir, si adhiere a parte noble, vas a profundizar en ese conocimiento de lo noble, pero si lo que quema es pajuela, el fuego va a durar poco y va a no producir un efecto importante. Adherir a algo esencial, cultivar con docilidad eso a lo que te adhieres, que has debido seleccionar previamente entre la paja y el grano para adherir al grano y dejar la pajuela y adherir el cultivo del grano con perseverancia para poder iluminar tu camino y poder aportar algo de luz allí, aunque sea con modestia, allí por donde pase. Esta es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando obtenemos la mutación en la segunda línea, en relación a lo que ha consultado, el consultante ha obtenido o va a obtener, siguiendo esa vía, un envidiable ayudante, un ayudante capaz, un servidor alguien que te participa, que te guía como lazarillo en el ámbito de la lengua, por ejemplo, si la lengua te es ajena a tu conocimiento, las costumbres, valora a este ayudante, a este servidor, y por medio de la estima y de no quedarte solo con la parte visible de que es un servidor a tu alcance, puedes penetrar y transformar lo que ves por medio de su historia. Puede ser un servidor que te ilustre acerca de esto está aquí por estos elementos históricos, aquello está allá, esto se interpreta de esta manera, esto de aquella otra. Vas a pasar de un conocimiento superficial como el que ignora los lenguajes, no ya solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje arquitectónico, el lenguaje moral de las costumbres que ves en la calle. En función de este servidor, vas a poder transformar y por tanto honrarlo y transformar tu relación con él, dignificándola, y con lo cual vas a adquirir un conocimiento de la civilización por la que transcurre, que es el arquetipo que se produce con la segunda línea de mutación, que no es otro que el arquetipo de el hesagrama número 50, el caldero, la capacidad de transformar la inmediata apariencia por medio de la cultura, por medio del aporte de este servidor, en algo digno de ser elogiado en la superestructura cultural del ámbito extranjero en el que te desenvuelves. Esta es una respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se te muestra en la tercera línea, ya recordamos, las líneas terceras son multitensionadas. Aquí hay la propensión, y no es nunca la expresión regular, es banal, de que tratas inadecuadamente a aquel que te sirve. Acaba, pues, expulsando a quien te ayuda. Con esta línea lo que vas a lograr es que el hesagrama complementario
que es el 35. Es una clarificación, pero una clarificación equivalente a aquella reprimenda, aquella advertencia severa que el maestro Zen hace con la vara sobre el que se está adormeciendo. Aquí tratas desconsideradamente a tu servidor y por tanto estás quemando tus propios recursos. Y ello te puede llevar a una iluminación, pero una iluminación con una impronta drástica, trágica, que puede subvenir de manera inversa si es por medio de una consulta previa a una intervención tan desafortunada y tan impertinente como de tratar mal a quien bien te sirve por tu arrogancia, por tu arrastre de fuero de manera impertinente. Mejor la aclaración, entrégate a la claridad y será iluminado previamente a hacer uso de un trato desconsiderado por un mal entendimiento de la sabiduría universal en una aplicación concreta totalmente inoportuna e inadecuada que como extranjero. Esta es una interpretación para la tercera línea de mutación que ojalá sea previa y que produzca que sea el producto de una consulta antes de cometer el error de desestimar al ayudante por un engreimiento y por una soberbia impropia de alguien que ha de vivir en un contexto extraño al propio, al que le es propio, a aquel que está acostumbrado. Esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la cuarta línea, el andariego no está contento. Habla el texto del Duque de Zhou que el corazón no está contento. Es decir, aquello que recibe como compensación a la labor que está desarrollando no es como tan satisfactorio. El reconocimiento que obtiene yo lo llamo sonrisa dentífrica, por aquello de que es una sonrisa impostada. El corazón no siente el halago de la cordialidad próxima, de la calidez de lo próximo. Él estima o ella estima que debieran tener una recompensa mayor, pero no debe ignorar que está en un contexto extraño y que por tanto debe atenerse al fuero donde está y ver con desapego, aquietando los apegos interiores para no objetivar más allá del momento en que se está, que es la esencia, la quinta esencia de la advertencia oracular del hexagrama número 52. No vayas más allá del momento presente y aquieta los apegos y observa y contempla con desapasionamiento. Bien, esta es una posible respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otra ocasión tenemos la quinta línea de mutación, este andariego debe hacer uso de sus mejores recursos para poder ofrendar un trabajo puntual, presentarse en la corte, presentar en el ámbito en el que competa a la consulta puntual, ofrendar un trabajo digno y retirarse de los elementos de vulgaridad. El complementario de esta mutación es el hexagrama número 33. Por tanto, como la línea dice que se presenta uno con ofrendas en el lugar, es decir, podría dar muestra testimonial con detalle de un trabajo ofrecido en estas circunstancias en las que tuve que vivir como extranjero y presentar en un ámbito diferente al que me esforcé afortunadamente por la consulta previa en ofrecer lo mejor de mí. Así lo hice y me retiré, por ejemplo,
del desafecto que siente respecto de su propio ego, la de la cuarta línea, y retirarme de los apegos inferiores que pudieran provenir luego de los halagos por el trabajo obtenido. Rinde un buen trabajo con esta línea, consultante, y retírate de lo vulgar al valer superior de tu esencia espiritual. Esta es una respuesta oracular para la quinta línea. La sexta línea, como línea extrema dentro de la estructura, así como la primera tenía una tendencia a pegarse a lo primero que encontraba por la calle, los corrillos callejeros de los barrios, del arroyo, como popularmente se suele denominar a las partes menos comprometidas de lo social y menos valoradas, obviamente. Y si te entretienes en aquellos carcorrillos, como, permítame la expresión, las personas dignas del entorno, van a decir, menudo extranjero, fíjate tú dónde establece contacto. Ya va a ser desestimado a priori. Pues aquí es un extranjero engreído. Es un extranjero que por el hecho del tiempo que lleva ha confundido los fueros. De hecho, esta línea está historiada en la tradición china con alguien que pasa con el ganado por una zona que no le es propia, pero que ya por el exceso de confianza que ha tomado con los locales, pues se cree con todas las propiedades y se jacta con ebrio en la cumbre y acaba quemando el propio sostén. Ojo con esta línea de engreimiento, de envanecimiento, de ebriedad, porque lo que en principio empiezan como rifas jactanciosas, acaban como lamentos, porque acaba uno quemando el propio sostén. Cuando muta esta línea, nos lleva al hexagrama número 62, que nos advierte de la importancia de estar en lo inmediatamente concreto y pequeño, donde la mera aspiración a lo grande ya es tratada como rebeldía. Bien, pues con esta línea quemamos los últimos rescoldos de la montaña y seguimos en la próxima ocasión con el hexagrama número 57. Por lo pronto, muchas gracias por vuestra atención.